Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo día de aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. En este caso, trabajaremos el área de comunicación, cuya actividad titula Reconoce la información explícita del texto leído. En este caso, vamos a, sobre todo, tal como dice el texto, tal como dice el título, vamos a reconocer diferentes informaciones que encontramos en algún tipo de texto, sobre todo la información explícita. Analizaremos rápidamente cuál viene a ser nuestra meta principal del día de hoy. Identificaremos la información explícita e implícita que podemos encontrar en los textos que leemos. Muy bien, está sencilla la actividad en este caso, porque todo solamente va a girar en torno a la información explícita e implícita que podemos encontrar en diferentes tipos de textos que podamos leer. ¿Cuál viene a ser nuestro criterio de evaluación? Leer el texto, quién estableció las fronteras del Perú independiente. Muy bien. Responder algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Leer algunas frases e identificar la información implícita que se encuentra en ellas. Muy bien. Vamos a leer, responder y también nuevamente a leer. Entonces comenzamos. Nos dice, recuerda que hemos leído acerca del proceso histórico del Perú. Muy bien. Circunstancias que nos permiten reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad. Debemos tener en cuenta que en los textos que consultamos podemos encontrar información que aparece de manera literal, explícita, y otra que debemos deducir u obtener como conclusión, implícita. Pero ¿qué viene a ser la parte explícita y la parte implícita? Y acá te lo explicamos. La información explícita, es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto. Es decir, está escrito dentro del texto, tal como está. En la información literal la podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Estas preguntas me van a ayudar a reconocer la información explícita. Muy bien, estas preguntas me ayudan a reconocer la información explícita. En este caso, ¿qué más nos dice? Lee el siguiente texto y completa el cuadro. ¿Cuál es el texto? El título viene a ser ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? En este caso vamos a hablarlo de manera rápida. Nos dice, los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y siglo XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998 cuando terminaron de resolver los puntos del conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Muy interesante. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908 a 1912 y desde 1919 hasta 1930. En dichos periodos se defendieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes, es decir, acá lo tenemos en el siglo XIX y siglo XX sobre todo, y como dice acá, se cerró recién en 1998. Ya, muy bien. En el aspecto marítimo, los límites con nuestro país, Chile, se han terminado de cerrar, de definir, sobre todo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. Texto, en este caso, de Carlos Contreras. Muy bien, entonces acá lo tenemos. Como dice acá, vamos a buscar una información explícita. ¿Qué se expone en el texto? ¿Qué se expone en este caso? Le decimos acá las fronteras del Perú independiente. Acá podemos colocar, en este caso, que se expone en el texto las fronteras, quién estableció
las fronteras, ya, las fronteras del Perú independiente. Muy bien. Una posible respuesta. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? Acá tenemos. Se definieron los límites de Brasil y Bolivia. ¿Quién fue? Ya. El presidente, en este caso fue Augusto Leguía. El presidente Augusto Leguía. ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? Ahí lo tenemos. Primer periodo, desde 1908 hasta 1912 y luego desde 1919 hasta 1930. Muy bien, ahí está la información explícita. ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile? Acá lo tenemos. En la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muy bien. ¿Cómo era la época de delimitación territorial? A ver, acá lo tenemos prácticamente, sí que se cerró. Entonces acá lo tenemos, una época de mucha actividad en la tarea. ¿Cómo era la época? Era una época de mucha actividad. ¿Por qué? Porque se estaba en este caso ya dando de manera práctica limitar todo el territorio peruano. Entonces, estas preguntas, estas posibles soluciones, claro que ustedes pueden analizar, responder con sus propias palabritas. Luego tenemos, ¿te diste cuenta en este caso que todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto? Por ello son explícitas. Ahora veamos el siguiente diálogo. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. La información implícita, ya la información implícita, que lo vamos a resaltar, se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa, ¿ya? Está incluido en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos. Es decir, en el presente diálogo, cuando Pablo quiere ir a la casa de María, ella le dice prácticamente que no le va a poder atender porque está muy cansada. Pero no dice en este caso cuál ha sido el motivo de su cansancio o cuál es el motivo del cansancio. Es por eso que tenemos que deducir. Y para esto nos ayudará la información implícita. Ahora marca las ideas implícitas que reconozcas de la expresión de María. Estoy muy cansada. ¿Cuál puede ser? Estudió toda la noche. Muy bien. Tuvo una reunión familiar el día anterior. Desea estar sola, hablar con sus amigos. Se irá a descansar. O tuvo una reunión familiar el día anterior y por eso se siente muy cansada. Entonces podrían ser estas posibles soluciones. Pueden ser 3 opciones o 2 opciones según ustedes consideren. Luego reflexiona y responde. Del texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? El texto que hemos leído en este caso. Escribe la información implícita que encuentres en las siguientes frases. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el tema se cerró. ¿Qué idea tienes tú en este caso? Por ejemplo, que llegaron a unos acuerdos con los demás países. Ya listo. Por ejemplo, ustedes pueden colocar más. Una época de mucha actividad. Quizás hubo algunos problemas políticos en relación a la delimitación, fronteriza de nuestro Perú. Muy bien, puede ser eso. O de repente ustedes tienen otras ideas en relación a lo que viene a ser las frases. Una época de mucha actividad o la frase podemos decir que el tema se cerró. Pueden colocar 2 o 3 en este caso. Luego respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Cuáles vienen a ser en este caso las causas? Ustedes le van a escribir acá. Luego, ¿qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales?
Y luego de ahí vamos a reflexionar en relación a los aprendizajes. ¿Qué aprendiste con esta actividad? ¿Para qué te sirve la información que obtuviste? Y luego, muy importante, vas a hacer en tu cuaderno lo siguiente. Dialoga con tus familiares sobre lo aprendido. Luego escriban la información implícita de la frase. El Perú es un país de todas las sangres. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el Perú es un país de todas las sangres. Esta es la actividad que también vamos a realizar y luego tenemos los criterios de autoevaluación. Entonces, queridos estudiantes, esta es una actividad muy sencilla, bien práctica, en la cual vas a identificar información explícita e implícita de los textos que vas a leer. Nos encontramos el día de mañana por un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. Que todos ustedes tengan muy buenos días.